Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar pues esta programación nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre, que derrames el don del Espíritu Santo sobre todos cada uno de los que producimos y de los que escucharán este programa. Ábrenos, Señor, el corazón, el espíritu, la mente, al poder de tu palabra para poder construir el reino de Dios. En estos tiempos de confusión, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén. Amén. Te saludo, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Frank. En victoria. Así es. Como dice nuestro hermano Rubén. Estamos terminando el tema de las cruzadas. Ajá. Por eso, aunque hayamos hablado anteriormente, pues haciendo un pequeño resumen para tener un orden, vamos a ver las cruzadas, brevemente las cruzadas que hubieron. La primera cruzada fue más que nada llevada a cabo por los normandos del sur de Italia, los franceses del sur y del norte, los alemanes y los flamencos. Flamenco es lo que es hoy más o menos Bélgica y Holanda y esa parte de ahí, y fue en 1097. Se apoderaron de Nicea, que había caído en manos de los turcos, de los árabes. Se apoderaron de Antioquía, que era la primera sede cristiana del mundo, después de Jerusalén, Antioquía. Ahí fue donde el apóstol Pedro fue obispo los primeros años, ahí fue San Ignacio. Se apoderaron de Antioquía, que había caído en manos de los árabes, y finalmente se dirigen a Jerusalén, la que toman, y terminan estableciendo el reino cristiano bajo la autoridad de Godofredo de Bouillon. Fue el reino que duró casi 200 años, y que hace un par de años Hollywood hizo otra película de esa descabellada sobre este rey de Jerusalén que fue leproso, no sé si te acuerdas, un desenfreno de eso, con un poco de verdad y toda la parte de ciencia ficción ligada con mentiras, que fue un desastre. Tras la conclusión de la primera cruzada, los colonos europeos establecieron cuatro estados, y el más grande y más poderoso de todos fue el reino latino de Jerusalén. Y si te acuerdas, esa es la cruz de Jerusalén. Si tú la cruz de Jerusalén es una cruz grande con cuatro cruces pequeñas. Chiquitas. Son los 4 ducados que estaba dividido el reino de Jerusalén. Es lo que quiere decir la cruz de Jerusalén. Al norte de este reino, en la costa de Siria, se encontraba el condado de Trípoli, y más allá de Trípoli estaba el de Antioquía, situado en el valle del Oronte, lo que hoy es Siria. Más al este aparecía el condado de Edesa, ahora está en Turquía, y que era el que estaba poblado más que nada por cristianos armenios de la rama armenia de la iglesia, que después te conté que fueron exterminados 5 millones de armenios por los musulmanes a principios del siglo XX en el genocidio armenio. La segunda cruzada se organiza para defender el reino cristiano que ya estaba establecido en la primera cruzada, que fue cuando intervino el rey, el santo de Francia, San Luis VII, y también Conrado de Alemania, hasta que en el 1187 Saladino logra apoderarse de Jerusalén de nuevo, terminando el reino de los cruzados y el reino latino de Jerusalén. La tercera cruzada, el emperador Federico Barbarroja de Alemania, el famoso Ricardo Corazón de León de Inglaterra, hace poco creo que se encontraron los restos de él finalmente en algún lado, y el rey Felipe Augusto de Francia deciden reconquistar la ciudad de Jerusalén, pero fracasaron en la tercera cruzada. Barbarroja murió en el camino hacia 1190, y los otros decidieron volver a Francia y a Inglaterra y fajarse entre ellos en vez de terminar la cruzada. Hacia la cuarta cruzada fue hacia 1204 y fue preparada por los caballeros
franceses, y fue la que saqueó a Constantinopla por la traición del emperador Isaac II, que se los quería entregar al turco. La quinta cruzada fue en el 1217 y fue dirigida por el rey de Hungría y el caballero francés Juan de Brienne, y su principal objetivo ni siquiera era Tierra Santa, era Egipto. Era debilitar el califato de Egipto, que era el más fuerte de todo el mundo musulmán, era que controlaba toda la zona. Pero también no encontraron ningún resultado favorable. La sexta cruzada la organizó Federico II de Alemania, y tuvo un rasgo importante porque Federico II negoció con los musulmanes y obtuvo Jerusalén, pero no por medio de guerra, sino por medio de una negociación. Solamente no estuvo en la negociación la llamada Mezquita de Omar, que es el Duomo de la Roca, el domo dorado que hay en Jerusalén, que de hecho es de oro y nadie nunca ha pedido que los musulmanes lo vendan y se lo den a los pobres, pero bueno, son un veneno aparte. Y la séptima y octava cruzada fue dirigida por, la cruzada anterior, la segunda cruzada fue dirigida por Luis VII de Francia, no fue el Rey Santo, fue una equivocación mía. El Rey Santo organiza la séptima y octava cruzada, San Luis IX, rey de Francia, y se dirigía contra Egipto, pero ninguna de las dos cruzadas tuvieron buenos resultados y la situación se quedó hasta como está en el día de hoy. Hasta que en el 1967 Israel reconquistó la parte oriental de Jerusalén, la parte occidental de Jerusalén, que era parte de Jordania, y hasta que en 1967 Israel la rescató y pasó a ser parte del Estado de Israel, que fue cuando hasta ese momento estuvo bajo el imperio primero de los turcos y después de los jordanos, y ahora en este momento bajo pues la capital de Israel, aunque todas las religiones, tú sabes, yo dentro de 2 semanas estaré allí si Dios lo permite, yo conozco bien la situación. Las 3 religiones gozan de un estatus igual en Jerusalén. O sea, las 3 religiones, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo, tienen un llamado status quo, que todo se mantiene exactamente tal como era el día que Israel tomó control de la ciudad de Jerusalén. O sea, no se puede hacer cambio a la situación tal como estaba el día antes de tomar el Estado judío Jerusalén. Tienen los mismos estatutos, los mismos beneficios, lo mismo que tenían antes de ese día las 3 grandes religiones que comparten Jerusalén. Pero hablando de las cruzadas y hablando de Jerusalén, pues vamos a hablar un poco de los templarios, que originalmente se llamaron los caballeros de Cristo y del templo de Salomón. No se llamaron templarios. Después se conoció, visto que casi todos han cambiado los nombres. Eran la orden de los caballeros de Cristo y del templo de Salomón. Después fue conocida como los templarios, la orden del templo, y fue la más famosa orden militar cristiana que ha existido sobre todos los tiempos. Y lo que mucha gente no entiende, porque ya no sabemos eso, los templarios eran monjes, tan monjes como los benedictinos, o como los agustinos, o como los trapenses, o como los carmelitas descalzos. O sea, lo que pasa es que cada orden tiene su espíritu, ¿no? Sí, claro. Y los benedictinos la oración contemplativa, los franciscanos es vivir dentro del mundo y llevar el espíritu de pobreza de San Francisco en el mundo. Cada orden tiene los dominicos es la predicación, los jesuitas la defensa de la iglesia, y Dios quiera que sea así. Cada orden tiene el espíritu de la orden del temple era la defensa militar de los santos lugares. O sea, eran monjes guerreros. El espíritu de ellos, los monjes eran militares, pero hacían los votos de castidad, de obediencia, hacían todos los votos monásticos. Y esas órdenes religiosas, como fue en el origen también la orden de Malta y los caballeros hospitalarios, fueron órdenes religiosas que fueron soldados. Imagínate un ejército que todos fueran monjes con voto de obediencia, castidad y pobreza. Esos fueron lo que fue la orden de los templarios. Estuvo activa alrededor de 2 siglos. Fue fundada en el 1118
por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens, exactamente después de la primera cruzada que acabamos de hablar. El objetivo de esta orden era proteger la vida de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén después de la conquista, porque después que se constituyó el reino de Jerusalén latino, pues los cristianos seguían, más cantidad de cristianos iban a Jerusalén, pero tenían que atravesar muchas veces territorio ocupado por los musulmanes, o andaban las guerrillas musulmanas atacando a los peregrinos. Entonces esta orden se creó para defender los caminos que llevaban las peregrinaciones a Jerusalén. ¿Eran una especie de guardias entonces de caminos? O... Sí, ese era el origen, andar por estos guerrilleros, estos ejércitos, andar patrullando todas las rutas de los peregrinos y defenderlos de los ataques de los musulmanes. Ese fue el origen y eran muy bien entrenados y eran temibles. Temibles en el sentido de que se sabían fajar. Se sabían fajar. Y ellos inventaron una forma de pelearse que hoy en día la nueva era, como todo, lo ha transformado y lo ha vuelto una estupidez y un verdadero circo. Diciendo que si eran homosexuales, que si eran... No, es que ellos, 2 caballeros, iban en un solo caballo. ¿Por qué? Porque uno peleaba a la derecha y el otro peleaba a la izquierda. O sea, en esos momentos era una máquina de guerra. Nunca nadie lo había inventado esa forma de pelear, porque un caballero en un caballo con una mano aguantando la rienda solamente tenía una mano para pelear, claro. Estos tenían 2 manos. O sea, fue una orden. Y el patriarca latino de Jerusalén, cuando lo fundó, le dio la regla de los canónicos de San Agustín. La regla de San Agustín es la regla más antigua monástica del mundo. Y le dio el patriarca de Jerusalén la regla de los canónicos, o sea que tenían laudo de víspera como todos los monjes. Fue aprobado oficialmente por la iglesia en 1129 durante el concilio de Troyes, celebrado en la ciudad del mismo nombre, y la orden del templo se creció tremendamente en tamaño. Era el espíritu de la época de la caballería, ¿no? Los caballeros templarios empleaban, por supuesto, como eran monjes guerreros, usaban las armaduras de la época, pero encima se ponían un manto blanco con una cruz roja, que te acuerdas que era la cruz de los cruzados. Claro, sí. Era la cruz de los cruzados. Eran las unidades mejor entrenadas de la época, y los musulmanes le tenían verdadero terror. ¿Y por qué se le llamó templario? Se llamó templario porque ellos tenían el cuartel general en la colina del templo de Jerusalén. Acuérdate que la colina del templo, Monte Moria, fue destruida por los romanos en el año 70 y nunca se levantó el templo ahí. Era un descampado lo que había allí, y los cruzados pusieron sus cuarteles generales allí mismo, en lo que hoy en día está la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula dorada del califa Omar en Jerusalén, y de ahí viene el nombre de templario, de la colina del templo. Todo el éxito de los templarios se encuentra estrechamente vinculado a las cruzadas. Apenas se creó el reino de Jerusalén y se eligió Balduino I como segundo rey. El primer rey del imperio latino de Jerusalén fue Godofredo de Bouillon. Al morir él, eligen a Balduino, el hermano de Godofredo, como rey, y algunos de los caballeros que participaron en las cruzadas decidieron quedarse a defender los santos lugares y a los peregrinos que iban al lugar. Y Balduino I, que necesitaba organizar el reino, no podía dedicar mucho tiempo a proteger los caminos, porque todo su interés estaba en proteger la ciudad de Jerusalén, y fue este rey Balduino I quien le concedió a estos caballeros un lugar donde reposar, donde tener sus equipos, donde tenían derechos y privilegios, y fue, como te dije, esta zona del Aqsa en el templo, en el lugar del segundo templo de Jerusalén. Importante fue para la orden la ayuda que le